Y de hecho intenté acuchillar a mi mamá, ¿no? Pero las voces no se quitaban, me decían, ¿no? Que la matara y que la destazara y que la fuera a enterrar, ¿no? Y era un perro que estaba viendo así como si le hubieran arrancado el cuero. Y siempre con su sonrisota así, bien largota. Y nada más estaba así parado enfrente de mi cama. Y cuando lo veo, abro los ojos y está ahí con su sonrisota así, sus dientes bien. O sea, un perro esquizofrénico, ¿no? Así te ves. Y yo agarraba y le decía, ya cállate, ¿no? Porque siempre me la pasaba haciendo... Era lo de la esquizofrenia, ¿no? Que yo sentí que fue cuando se me empezó a botar más y ya eran más movimientos involuntarios, de que estaba yo todo el día así, no descansaba, no. Demonios que estaban cerca de mí porque eran como animales, pero así... Se puede decir que sin nada de cabello, como quemados, no sé. Y siempre estaban ocultos, pues, y yo empezaba a hablar y se escuchaban las risas nada más. Hasta que un familiar se dio cuenta y pues se desmayó. Yo me la pasaba hablando sola, pues. Sola y donde yo estaba platicando, se escuchaba harto ruido y me decían, deja de hacer ruido. Digo, no soy yo, es él. Nuestra invitada, Brenda, vive con esquizofrenia en un grado avanzado, pero sigue construyendo su vida con valentía y completa autonomía. Su voz es importante, su experiencia es valiosa y hoy tenemos el honor de poderla escuchar. Brenda, ¿cómo estás? Es un verdadero privilegio tenerte con nosotros en este día. Bien, gracias. También para mí es un gran privilegio de que me hayas invitado. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Es muy significativo que tengas la apertura de brindarnos tu experiencia y cómo has vivido con esta condición durante muchísimos años. Brenda, ¿cómo es que empieza esto? ¿Cómo es que empiezas a desarrollar la esquizofrenia? Cuéntame un poquito más acerca de eso. Pues empezó cuando yo era niña. Desafortunadamente abusaron de mí a la edad de 5 años. Y fue cuando empecé a experimentar que escuchaba voces de familia cercana. Y después fue desapareciendo lo de mi familia. Después eran voces que no conocía, de gente extraña. ¿Qué te decían estas voces, Brenda? A una niña, obviamente, me imagino que el impacto de escuchar voces a su alrededor es muy significativo. ¿Qué sentías en ese momento tú siendo una pequeña escuchando este tipo de voces? En ese momento, pues, pensé que era alguien nuevo queriendo jugar conmigo o una persona que apenas había llegado a la casa. Había llegado a la casa y yo me imaginaba eso, pues. ¿Hay voces que llegabas a presenciar que regresaban con frecuencia? Es decir, como si tuvieran una personalidad propia. Sí, era... Cada vez que yo estaba solita, se escuchaba hasta como la persona estaba ahí afuera de mi cuarto y hablándome, diciendo que jugáramos y que él ahorita me regresaba, pues. Bren, me comentabas que te fuiste desarrollando en tu niñez. Sin embargo, también llegó un punto donde personas realizaron prácticas de hechicerismo contigo. Sí,
De hecho, me enseñaban unos muñequitos, me decían que era yo. Y Estos muñequitos, ¿cómo eran, Bren? eran así como de tela, eran como tipo vudú. ¿Y le estaban haciendo algo a esos muñecos? Sí, de hecho, una ocasión en la que, pues yo todavía, en mi niñez, sentía como piquetes, pero en mis partes íntimas. Y, y a base de eso, pues yo me la pasaba llorando, haciendo berrinches y mi mamá pues ya no sabía qué hacer conmigo, y pues a base de eso pensaba que era berrinches, y llegaba a golpearme, ¿no? Porque no me quedaba quieta, no podía ni estar en la cama ni estar sentada porque me dolía. Esto me imagino fue avanzando junto con el cuadro de las voces Sí, y te fuiste desarrollando desde tu niñez con esta situación. sí, de hecho como a los 9 años yo a base del dolor y que ya no aguantaba de que me estaban picando ahí con las agujas, pues yo empezaron a llegar como amigos imaginarios, pero no eran amigos imaginarios porque si eran como demonios que estaban cerca de mí porque eran como animales, pero así se puede decir que sin nada de cabello, como quemados, no sé. Y siempre estaban ocultos, pues, y yo empezaba a hablar y se escuchaban las risas nada más. Hasta que un familiar se dio cuenta y pues se desmayó. Me imagino, Bren, que vivir de pequeña con este tipo de experiencias, escuchando voces, experiencias cercanas con la hechicería, obviamente hacen que tu cabeza prácticamente explote. Y es ahí donde me comentabas que incluso llegaste a ver a estos personajes. Sí, nada más, sí los alcanzaba a ver. De hecho, un familiar los vio también. Cómo me estaban hablando y cómo se reían, pero al momento de que ellos hablaban no se escuchaba la voz, nada más se escuchaba yo acá en la cosa. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran estos entes que tú veías? Eran como esos muñecos de Nenuco, pero así chiquitos, mini. Y tenían muchas quemaduras. Aparecieron al momento de que se escuchó así el ladrido de un perro así súper grande con una un fuerte ladrido. Que se escuchó como... ¿Eran como humanos? Sí, sí, pero eran raros porque estaban como quemados y soltaban el olor como a azufre. ¿Qué te decían, Brenda? Me decían que pues que querían jugar conmigo y a mí me dijo también un familiar, dice, ¿de qué te ríes? Digo, de nada. Y fue cuando también a mí me empezó a parecer mal, que fue como si yo ya me estuviera acostumbrando a ellos y a mí ya me empezaba a parecer mal que me impidieran tener esa única compañía que yo tenía, ¿no? Porque al momento de que yo sentía los piquetes y mi mamá ya no estaba cerca de mí, era lo único que tenía, ¿no? Para platicar, era como que ellos eran los únicos que estaban para Me mí. imagino que llegó un punto en tu vida en el que te llegaste a sentir incomprendida hasta por tus propios familiares. El dolor y la angustia que sentías dentro de ti te rebasaron en todas las esferas. ¿Cómo se fue agudizando este problema, Bren? ¿Cómo se fue acrecentando
¿Y en qué momento sentiste que perdiste el control de ti misma? Pues fue cuando yo ya empezaba a ser adolescente. Me empezaban a... Hubo un tiempo en el que ya estaba dejando de escuchar todo, pero seguían viendo esas personitas, ¿no? Y llega el momento en el que llegó una voz así fuerte que a mí me era desconocida, ¿no? Y me empezó a decir que me iba a matar a mí, que iba a matar a todos los de mi alrededor, ¿no? ¿Cómo era esa voz, Bren? Era como una voz fuerte y ronca, y al momento de que se empezaban a aparecer esas voces, me empezaron a aparecer gusanos así como transparentes, así bien feos, y en mi cama. Me decían que pues me iban a matar a mí, y como en ese tiempo se murió uno de mis primos, un familiar, pues a causa de un caballo. Y me empezaban a echar la culpa a mí, las mismas voces. Y fue el que yo empecé a cambiar la realidad. Entre todo lo que me escuchaba que me decían, yo iba cambiando de realidad. Me iba metiendo más a otra realidad donde me decían que yo era igual que ellos. Que yo no tenía el por qué estar ahí, pues, estando con mis familiares y que mis amigos no eran mis amigos, que ellos eran mis amigos y que pues ellos eran los que siempre habían estado, y fue como un reproche de esos mismos como demonios, de esos mismos demonios, en los que me dijeron que pues si yo me daba cuenta alrededor de mí ya no había nadie. Y llegó a tal grado de que en mi estado mental yo estaba sola en mi casa, pero no era cierto. Fue cuando me di cuenta que pues ya no estaba bien, ya había avanzado de ser unas simples alucinaciones, algo que prácticamente te estaba robando la vida. Sí, de hecho, nada más de repente empezaba a ver todo bien oscuro y eran las 2 de la tarde. Sí, todo bien como si fuera en la madrugada o en la noche. Y me decía mi mamá, abre los ojos. Sí. Abre los ojos. Dice, hey, te estoy hablando. Dice, ¿no me estás escuchando o qué? Y yo no escuchaba nada en ese momento, y ya cuando sentí que me agarró mi mamá y me empezó a mover, dice, hey, estoy aquí. Y fue cuando volví a mi realidad y vi que estaba la luz del día, a todo lo que da. Estaba bien bonito el sol, bien grandote, ¿no? Bien. Y volteé a ver para afuera y vi las plantas así bien. Cuando yo en la otra realidad estaba viendo que estaban muertas, secas. Y cuando vi, estaban bien abiertas las flores rositas y yo nada más volteé a ver a mi mamá y pues mi mamá empezó a llorar. Que me dijo, ¿cómo te sientes? Y pues yo no podía hablar, ¿no? No sé, como que sentía que no podía despegar mi boca. Cuando tu familia se da cuenta que esta situación te está rebasando, buscan ayuda clínica y los doctores, ¿qué es lo que les dicen, Bren? Pues que al principio decían que todo estaba bien, que a lo mejor era por lo de la adolescencia, que a lo mejor tenía así con mis amigos, ¿no? De que
por juego, ¿no? Pero al momento de que yo escuché eso de que era por la adolescencia, pues yo llegué a creer que sí también, ¿no? Pero llegó el momento en el que yo dejé de dormir. Dejé de dormir y me la pasaba platicando a veces con una persona que me decía que él siempre iba a estar conmigo, pero no era una persona, era así una sombra negra que se paraba siempre todas las noches en mi ventana. Y me decía que él era mi novio, que yo me iba a casar con él cuando estuviera grande. Y mi mamá siempre me tapaba los oídos, o cuando me veía así, me llegaba por atrás y me tapaba los oídos. Y ya me decía, duérmete. Digo, no me quiero dormir. Y yo a veces le hacía señas de que no. Porque yo ya me estaba yendo, pues, ¿no? ¿Tenías movimientos involuntarios? Sí. De hecho, aún durmiendo, yo me la pasaba platicando con esa persona. De todo lo que daba, pues, ¿no? Toda la noche, ¿no? Mi mamá nada más escuchaba y pues yo, al momento de que seguía yo hablando, y cuando escuché una respuesta de la otra persona que estaba atrás de la ventana, pues mi conciencia, pues se fue durmiendo, ¿no? Y yo estaba bien a gusto platicando con esa persona, pero yo ya no estaba consciente. Fue cuando empecé a cambiar mucho y incluso yo a veces hasta me llegué a desconocer. Y es ahí, Bren, cuando estuviste en esta situación y en un grado avanzado, que los doctores te dan un cuadro clínico. ¿Qué te dicen exactamente? Pues que no era normal y que pues la etapa de la adolescencia era diferente a lo que yo estaba viviendo. Y que pues tenía que estar tranquila porque no era nada fácil. Al momento de que también me preguntaron, pues, ¿no? Y pues yo, como ya llevaba más de 2 años sin dormir, más platicando y así con la conciencia así activa, pues, ¿no? Cuando uno se duerme y no te duermes completamente, pues me empiezan a dar mucho medicamento, ¿no? Y mi mamá pues seguía negando, ¿no? Pero después pues al final y al cabo lo terminó aceptando también, ¿no? Yo pues al escuchar el diagnóstico de los doctores, porque sí ya habíamos ido, pues no sé, ¿no? Mi vida cambió porque yo esperaba que hubiera sido una adolescencia normal, ¿no? Una niñez normal, no ser una persona diferente, ¿no? Como les dice. El sentimiento de dolor llenó tu corazón completamente. Sí, porque aparte de eso, yo quería hacer algo y no podía, ¿no? Cada ratito me iba de mi realidad. Fue cuando me empezaron más los ataques. ¿Estos ataques cómo se manifestaban, Brenda? Se manifestaban mediante más voces y empezaba a cambiar el color del entorno donde yo estaba. Lo empezaba a ver de diferente color. ¿Perdías la conciencia? Sí. ¿Y tus familiares qué te decían? ¿Tú qué hacías cuando estos ataques se manifestaban? Nada más me quedaba quieta y mis familiares nada más me quedaban viendo, me decían que pues, estaba loca, ¿no? Que no estaba pasando nada. Pero yo en el fondo ya
como que ya lo sabía, ¿no? Nada más que nunca pensé que se me fuera a complicar tanto así. Y a las primeras veces que fueron los ataques, pues perdí el conocimiento, ¿no? Y tardaba mucho para volver. Y me volví a enseñar a mi mamá. Dice, mira, estas son mis manos, ¿no? Yo tuve un momento de conciencia y se me volvió a ir. Si yo soy tu mamá, si yo estoy aquí. Y yo nada más me le quedaba viendo y pues algo dentro de mí me decía que ya no estaban bien las cosas. Cuando estabas en esta situación, Bren, ¿qué pasó? Es decir, las voces se fueron acrecentando. Me imagino que las visiones también. ¿Quiénes eran? ¿Qué te decían? ¿Y tú qué hacías para tratar de huir de ese entorno? Pues la verdad yo muchas veces prefería ignorar, pero llega el momento en el que siento más cerca de las voces, o sentía en ese tiempo también las más cerca de las voces. Escuchaba los movimientos así de las sillas, de los sillones, cómo las arrastraban, cómo estaban platicando conmigo, como si ya estuviera con la otra persona ahí platicando, pues bien, ¿no? ¿Y qué te decían, Bren? Me preguntaban que cómo estaba yo, que cómo estaba mi familia, que si nadie se había muerto de ahí, ¿no? Así como chiste, ¿no? Así como chiste y pues yo nada más me quedaba callada, ¿no? Y pues... ¿Y las visiones cómo eran? ¿Qué veías? Eran de personas que pues, yo no conocía y eran algunas que ya estaban muertas. Personas que ya estaban muertas que yo no conocía. Mi familia me las enseñó por fotos y pues yo no sabía quién era, ¿no? El momento de que me puse a platicar con alguien de ellos, me dice, no, eso fue desde mucho antes de que tú nacieras, ¿no? Y eran las personas que yo estaba presenciando, ¿no? Y llega el momento en el que me dicen, ay, son los chaneques, ¿no? Pero no eran ni chaneques ni nada, ¿no? ¿Tú veías personas que habían estado en el pasado con tu familia, con las cuales no habías tenido ningún tipo de relación? Y cuando tu familia te muestra las fotos, ¿tú logras identificar a estas personas? Sí. Y porque me dijeron, ¿quién te está molestando? Le dije, nadie. Me dice, a ver, ven, te quiero enseñar algo. Y me enseñaron las fotos. Le digo, ¿esta persona quién es? Dice, ay, es tu abuelito, él ya murió, dice, desde mucho antes de que tú nacieras. Dice, tú ya no lo llegaste a conocer. Y de hecho eran pues familia así, ¿no? Muy cercana a mí, que pues yo no conocía ni nada y tú los veías claramente. Sí. Esta situación fue avanzando, se fue acrecentando. Y me comentas que llegó un punto donde perdiste absolutamente toda la razón. Sí, me tuvieron que amarrar. Porque estaba buscando por dónde salirme y me metí por unas rejitas así que están chiquitas. Y estuve atorada y estaba gritando, pero todo lo que ellos me decían, pues yo no sabía. Yo sabía que me había acostado y pues que yo ahí estaba, ¿no? Pero me dijeron que no, que
algo estaba pasando, pues que dijera la verdad. Y pues yo no sabía, ¿no? El momento de que ellos intentaron presionarme de que yo por las noches hacía cosas que pues yo jamás me atrevería a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacías, Bren? Como intentarme escapar de mi casa, pues forzar las chapas, ¿no? Romper vidrios, empezar a romper los vasos, y había muchas veces que pues aparecía la persona y me decía, no, sí, tira esto, se van a enojar más, ¿no? Ajá, y el estar conviviendo también con un perro, así que yo, mi familia nunca, más bien dicho mi mamá, no le gustaban los perros, ¿no? A mí jamás me dejaron tener un perro, ¿no? Más a causa por lo de la enfermedad. No podía estar con animales cercas porque los animales empezaban a platicar conmigo también. ¿Y qué te decían los animales, Bren? Me decían que saliera ahí con ellos, ¿no? Que ellos iban a estar ahí conmigo y después me empezaban a enseñar cosas, ¿no? Así como fuera de la realidad. Y se empezaban a reír y me decían, ¿qué? Y pues fue cuando experimenté como por quinta vez eso de que todo se ponía oscuro y nada más estábamos el perro y yo y el perro alzándome las cejas y hablándome, ¿no? Dice, pero ¿cómo estás? ¿Qué tal? Digo, no. Y nada más me alzaba las cejas, ¿no? Y estaba todo bien oscuro y nada más cuando agarró y llegó mi mamá y me jaló. Y siempre fue eso, ¿no? De que cuando alguien más llegaba a venir como a despertarme, pues como que se enojaban, ¿no? Se enojaban. Y ya después ellos solitos me decían, ¿no? Que iban a pasar accidentes y cosas así, ¿no? Como queriendo atentar contra la vida de mi familia, ¿no? Y es ahí, Bren, cuando me comentas que viviste una situación aterradora. Una situación donde incluso pudiste haber puesto en peligro la integridad de tu propia familia. Sí. Pues a base de eso yo ya le empezaba a hacer caso a las voces. Y de hecho intenté acuchillar a mi mamá, ¿no? Intenté acuchillar a mi mamá pero las voces no se quitaban. Me decían, no, mátala hasta que quede bien muerta, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a hacerle caso a las voces? ¿Y cómo te sentiste al ver que estabas poniendo en riesgo la vida de un familiar tuyo? Pues sentí miedo, ¿no? Porque a causa de esas voces, pues iba a perder a mi mamá, ¿no? De que la iba a matar, que me dijeron que la matara y que la destazara y que la fuera a enterrar, ¿no? Al monte. ¿Podrías contarme más cómo se dio este suceso? Se dio de que pues mi papá y mi mamá ya se habían separado y yo estaba viviendo con mi papá. Y pasó que ya me habían visto mal, ¿no? Ya me habían visto mal y ¿Quién te había visto mal? mi mamá y mi papá ya también se había dado cuenta de que pues, yo me la pasaba hablando sola, pues. Sola y donde yo estaba platicando, se escuchaba harto ruido y me decían, deja de hacer ruido. Digo, no soy yo, es él. Y me dijeron, no hay nadie contigo. Dice, ¿estás aquí? Digo, sí, estoy aquí. Digo, es él. Y
hace eso, cuando yo me molesté, ¿no? Me dijeron, enójate, dice, ¿cómo les vas a dar el lado a ellos, ¿no? Como sentía esa vibra o esa energía negativa que hacia mi familia, la vibra negativa, que al principio yo tenía en la mente matar a mi papá, y si pues se atravesaba mi hermana o cualquier otra persona, pues también matarla, ¿no? Y ese día en particular, ¿qué estaban haciendo? Estábamos comiendo. Me habían invitado a comer. Y mi papá me llevó. Y de hecho mi papá llevaba su guitarra y también se la rompí, ¿no? Se la rompí porque me dijeron, no, dale, dice, rómpela, rómpela. Y terminé haciéndolo, ¿no? Y aparte mi mamá me dijo que pues ya no me quería ver, ¿no? Y fue cuando me dijeron, ahora sí ya ganaste esto, sigue así, vas a ganar muchas cosas más, ¿no? Pero así como incitándome, pues, ¿no? ¿Y fue cuando te dijeron que tomaras el cuchillo? Sí, me dijeron que porque mi mamá no se callaba, pues. Que se callara, porque me estaban regañando, ¿no? Y se escuchaba. En ese momento yo empecé a escuchar hartas cosas, empecé a ver hartas personas que habían entrado a la habitación. Y me dijeron, hazlo. Y yo todavía volteé a ver a mi mamá y pues fue cuando me le aventé. Fue que me le fui encima con el cuchillo. Y mi papá alcanzó a reaccionar y me jaló, ¿no? Y ahí estábamos forcejeando con él. Y le empecé a decir que lo iba a matar, ¿no? Que ya habían llegado para ver cómo lo mataba, ¿no? Y en sí eran puras sombras, pues. Es ahí, Bren, cuando pasa todo esto que tu familia decide tomar una decisión. Deciden internarte en un centro de cuidados. Pues pasó de que todavía estaban las voces, todavía y me decían que si yo dejaba que me llevaran, que iba a ser que pues ya no iban a estar conmigo, ¿no? Que ya no me iban a ayudar a estar bien, que yo llegaba a tener conciencia gracias a ellos, ¿no? A ellos. Y que si no hubiera sido nada por ellos, pues yo no hubiera estado así, ¿no? Cuando en realidad es todo diferente, ¿no? De que pues sin ellos yo creo que hubiera hecho mi vida, ¿no? Bien. Y es ahí, Bren, donde me comentas que tu familia toma la decisión de internarte en un centro de ayuda. Pero me comentas que las voces se rebelaron. Tanto es así que los cuadros incluso eran aún mayores de los que habías tenido anteriormente. Yo todavía iba bien, ¿no? Según yo. Bueno, todavía iba bien, no se me desataron así como cuando estaba yo ahí. En el centro de ayuda. Sí. Ya, yo afuera de hecho podía dormir, ¿no? Cuando yo llegué ahí, escuchaba como muchos gritos acá en mis oídos. Y me decían, es tu culpa, ¿no? Y fue cuando empecé a ver cosas, ¿no? A que en las noches agarraban y me despertaban, pero era así como un aire bien frío, helado. Y empezaba mi mente a platicar, ¿no? Estaba yo platique toda la noche. No había podido dormir, de hecho, me daban, al principio cuando yo llegué, me dieron un medicamento, ¿no? Para
para poder dormir. Y a la mañana siguiente, me dieron otra pastilla, ¿no? El que, más bien dicho, cuando se me acabó el efecto de la pastilla de dormir, me dieron una pastilla para que me activara. Y me sentí bien, ¿no? Y fue cuando me empezaron a decir que pues todavía no me había deshecho de ellos, ¿no? Que ellos todavía iban a estar ahí, que jamás pues en la vida me los iba a poder quitar. Y ya estando en este punto, Bren, ¿cuál fue la alucinación o la actividad más fuerte que sentiste con estas voces o con estas personas? Fue al momento de que yo estaba yo ahí y yo en mi mente decía, ay, estás loco, tú no vas a hacer nada, ¿no? Y pasa el que estaba a la puerta y nada más de repente se vio como salió una mano y que abren la puerta, ¿no? Y dije, no tengas miedo, ¿no? Y como iban unos hermanos los miércoles a predicar, yo trataba de centrarme siempre en lo que estaban predicando, ¿no? Pero siempre que estaba la predica, yo era cuando veía así que se asomaba la mano, los dedos, y escuchaba que me decían, shh, shh. Dice, o si no, nada más de repente sentía como algo de acá, empezaba a agarrar y se me empezaba a entumir el cuerpo. Y al momento de que todos me volteaban a ver, no sé, al principio todos se quedaban callados, ¿no? Y nada más me empezaban a sonreír, pero al momento llegó una compañera, ella llegó primero que yo, y que me dice, no manches, ¿ya viste? Y pues estaba la mano así asomada, ¿no? Estaba la mano asomada y cuando voltearon a ver todos, ya no está. La agarré y la quitaron. Se escuchó cómo resbaló y se dejó de escuchar todo, ¿no? Es decir, que esta presencia demoníaca también la vio otra de tus compañeras. Sí, de hecho, fueron varias situaciones en las que también un perro así, pero un perro así chiquito, me decían, mira, este eres tú. O sea, un perro esquizofrénico, ¿no? Así te ves. Y yo agarraba y le decía, ya cállate, ¿no? Porque siempre me la pasaba haciendo así, ¿no? Como quitándolos, digo, ya cállate, ¿no? Dice, ese perro eres tú, mira, ya viste qué feo está. Y era un perro que estaba viendo así como si le hubieran arrancado el cuero. Y siempre con su sonrisota así, bien largota y nada más estaba así parado enfrente de mi cama. Yo la primera vez que lo vi, fue que agarré y estaba durmiendo. Y yo dormía al lado de la puerta, estaba mi cama ahí. Y cuando lo veo, abro los ojos y está ahí con su sonrisota así, sus dientes bien. Y estaba risa y risa, ¿no? Y se escuchaba la carcajada, pues, ¿no? Y me decía, ¿ya viste cómo te ves? Pero no era nadie de ahí de donde estoy, ¿no? No era nadie, era mi mente que era lo de la esquizofrenia, ¿no? Que yo sentí que fue cuando se me empezó a botar más y ya eran más movimientos involuntarios, de que estaba yo todo el día así, no descansaba, no. ¿Qué tipo de movimientos involuntarios hacías, Bren, para que la audiencia entienda un poco más cuando un grado crítico en esta situación se manifiesta? A veces, todo el tiempo estaba yo así o así, ¿no? Haciéndole así y a veces nada más de repente, volteaba a ver para los lados, ¿no? O de repente nada más, sentía como, nada más me le quedaba viendo así a las personas. Me decían, ay, ¿qué tienes? Y empezaba a escuchar, hartas voces así y pues yo decía, nada, aquí estás bien, ¿no? Aquí estás bien. Y era cuando empezaba a hablar más solita
Y estaba risa y risa y carcajada, ¿no? Y hablando sola, ¿no? Y nada más agarraba y volteaba a ver para el baño esperando a que saliera una persona y hasta que empezaba a salir así como la persona, yo todavía alcanzaba a ver así como salía y yo nada más me le quedaba viendo y me decían, hey, pon atención, y agarraba y me volvía a concentrar en lo que estaba y a cada ratito me estaban hablando, ¿no? De que, o esa sensación de que ya va a salir, ¿no? Brenda, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que todo esto pudo mejorar? ¿Vivías con alucinaciones? ¿Escuchabas a entes, a personas, diversas voces que atormentaban tu corazón, que atormentaban tu vida? ¿Cómo fue que esto empezó a cambiar? ¿Qué pasó exactamente? Pues fue un día de esos que iban los hermanos a darnos prédicas y nos empezaron a hablar sobre David y Goliat, ¿no? Cómo David había derrotado al gigante. Y lo que dijo de que yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, pues fue cuando yo me acordé, ¿no? De que pues estaba Dios, ¿no? Estaba Dios y fue cuando me empecé a aferrar más a Él, ¿no? Me empecé a aferrar más a Él y a pesar de los obstáculos, de ver cómo se escuchaban golpes, ¿no? Yo en mi cabeza escuchaba todavía gritos, y de vez en cuando me aparecían moretones y el ver todo eso, fue cuando yo me empecé a aferrar, ¿no? Todos los miércoles, trataba de enfocarme más, y a pesar de que no podía por la locura que yo ya tenía, fue que siempre me decían pon primeramente a Jehová y pues yo nunca lo hacía, ¿no? Siempre me ganaban esas voces que me decían Él no existe, Él es solo una imagen que se dan para que crean, ¿no? Y el ver cómo cuando yo le pedí que me ayudara, que tuviera misericordia de mí y que se acordara de mí. Hasta la fecha todavía le sigo pidiendo eso, que se acuerde de mí y que no me deje sola. Y fue que tomé la decisión de bautizarme. Ahí junto con la hermana Sara, pues, me bauticé. Y al momento de que me dijo el pastor, que era una nueva vida la que iba a comenzar. Y al momento de bajar a las aguas, fue como si hubiera sentido un gran alivio. Un pesar que tenía en la espalda, y una carga demasiada, pesada. Fue como si se hubiera ido ya. Fue cuando agarré en la noche, ya a la hora que llegamos para dormir, pues, me dormí y ya no fue lo mismo que antes, ¿no? Fue cuando me empezaba a enfocar, a leer mucho la oración, la Biblia y mucha oración, ¿no? Y el hecho de que a pesar de todo eso, me seguían
molestando las voces. De hecho, sentía hasta así como si me tocaran y todo eso. Y pues en ese tiempo yo también, pues decía, ¿no? Que era mi novio el que estaba ahí. Que mi novio, ¿Quién era tu novio, Bren? la persona que estaba ahí conmigo, pero se podría decir que mi novio imaginario. Según yo lo besaba, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque de mi mente me decía, vamos a hacer lo que hacen las personas grandes. Yo ya estaba grande, ¿no? Y había momentos en mi lucidez como diciendo como si yo no supiera, ¿no? Y nada más de repente empezaba a sentir como me tocaba mi mejilla y todo eso. Y decía, ay, no, ya no, estás loco, ¿no? Estás loco. Digo, tú eres el loco, no yo, ¿no? Y el ver cómo todas esas presencias demoníacas, nada más eran como de ratitos que se calmaban así, ya después volvía a brotar y veía y yo ya no le encontraba salida, ¿no? A pesar de estar ahí, después de mi bautismo fue cuando empecé a pasar por todo eso, ¿no? Se me estaba dificultando ya. Sentía como un malestar que no me dejaba estar. Al momento de querer leer la Biblia, siempre empezaba como a temblar la cama o cosas así, ¿no? Y escuchaba aquí, ¿no? Yo estaba plática y plática y de hecho, me decía, ¿no? Que pues todo lo que platicábamos entre él y yo, pues que nada más, iba a ser secreto, ¿no? Y fue que no me había dado cuenta que en una de esas ocasiones me estaba viendo la hermana, ¿no? No me di cuenta y yo estaba platicando así todo normal y yo veía la puerta cerrada, pero no estaba la puerta cerrada, ya estaba abierta. Estaba nada más viéndome qué estaba yo haciendo, ¿no? Y al momento de que fue como si se hubiera quitado esa neblina de mi vista y cuando la vi que algo salió corriendo, ¿no? Pero me di cuenta que pues sí, todavía tenía fuerte los ataques, ¿no? Por el momento de no ver cuando ella llegó. Y yo todavía seguía viendo cerrada toda la puerta, bien oscuro todo el cuarto. Y cuando en sí estaban los rayos del sol pasando ahí. Y estaba abierta la puerta y ella estaba ahí enfrente y yo cuando me la quedé viendo dije, no manches. Y después de eso dije, me dio vergüenza, ¿no? Me dio vergüenza. Me comentas también que hoy en día eres una persona que no toma ningún tipo de medicación. Es decir, no necesitas estar tomando algún tipo de medicamento, ya que tu condición ha mejorado notablemente. ¿Cómo te has sentido al respecto? Me he sentido muy bien, ya va para el año de que dejé de consumir, más bien dicho, de tomar medicamento. Y es algo tan sorprendente porque hasta yo podría jurar que pues, yo ya no tenía remedio, ¿no? Yo ya no tenía remedio y cuando me dijeron, deja que Dios sobre en ti, ¿no? Y yo dije, ¿qué tal si no obra, no? ¿Y qué tal si empiezan más otra vez las voces, no? Y me dijeron, tienes que confiar. Y era más mi miedo porque esas mismas cosas ocasionaban lesiones en mí, ¿no?
ocasionaban lesiones en mí, y pues yo dije, ¿qué tal si la riego? ¿Y qué tal si no me tengo que bautizar? Y fue muy difícil para mí tomar esa decisión, ¿no? Muy en el fondo de mi corazón yo sí lo quería hacer, ¿no? Pero al momento de empezar a escuchar otra vez todo, así como cuando inicié, y no poder estar en paz ni tranquila, fue que dije, no, mejor ya no. Y fue que dije, pues, ¿acaso te van a poder ganar más ellos que Dios? Y pues es algo que yo siempre he tenido en cuenta, mi familia son testigos de Jehová. Y ellos, como sea, pues me enseñaron un poquito, ¿no? Poquito, y me dijeron que pues él jamás me iba a abandonar, ¿no? Y yo llegaba a acordarme rara a la vez, ¿no? De todo lo que había pasado con ellos, vivido con ellos. Pues yo no me acordaba, ¿no? Hay veces que en las que se me desconectaba totalmente y pues no me acordaba ni de mi hija, ¿no? No me acordaba ni de mi familia, ¿no? Yo al principio, cuando estaba ahí con la hermana Sara, se me olvidó mi familia, ¿no? Yo dije, ya me dejaron aquí. Y como veía que pues no, ni alcanzaba a escuchar la voz de mi mamá, y la voz que escuchaba de mi mamá pues era de acá, de mis alucinaciones. Y hoy en día, ya que me comentas que no estás tomando ningún tipo de medicamento, de medicación, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes renovada? ¿Te sientes con nuevas fuerzas? ¿Y cuáles son tus metas, tus proyectos, tus propósitos para esta nueva Brenda? Pues es el poder estudiar y tal vez el llegar a ser una enfermera, ¿no? ¿Quieres ser enfermera entonces? Sí. Y poder volver a ver a mi hija ya como una persona bien, ¿no? Una persona que no sea un peligro para ella y que pueda convivir bien con ella y no pensar en hacerle cosas malas, ¿no? Así como matarla y cosas así, porque eran muchas veces, ¿no? De esas cosas. Me gustaría que le dijeras a la gente y a todas las personas que nos escuchan un pequeño mensaje. Un mensaje motivador, un mensaje de esperanza. Todas aquellas personas que quizá se encuentran en una condición similar a la tuya y creen que no hay una salida, ¿qué les podrías decir en este día? ¿Qué podrías decirles en su angustia, en su dolor, en su tormento? ¿Qué podrías decirles para animarlos un poco? Pero sobre todo, ¿qué podrías decirles para que ellos también puedan salir adelante? Yo les podría decir que sí se puede. Sí se puede, que la familia siempre está ahí. Tus hijos esperándote a que regreses. Y que Dios es tan grande y tan misericordioso que Él puede quitar todo esto. Y que la verdad son personas valientes, ¿no? Porque
no cualquiera puede vivir con este tipo de enfermedad. Hay muchos que se suicidan porque no aguantan las voces y la verdad es primeramente buscar a Dios, ¿no? Buscar a Dios y seguir firme ahí, porque es lo único que te puede dar la liberación y la salvación, ¿no? La liberación y la salvación, y yo ya la encontré mediante Él. Y me siento muy bien, ¿no? Estoy muy agradecida con Él y yo, como se lo he pedido en oraciones, déjame ayudarte a ser una persona útil para poder llegar a servirte al 100 por completo, ¿no? Brenda, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Tu historia es una historia que supera la ficción. Y el día de hoy, si estás aquí, es por algo. Y a toda nuestra audiencia también les agradecemos mucho. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta la próxima.